Ok, chavos, buenas tardes. Em, el día de hoy vamos a trabajar con el tema que no vamos a ver durante el laboratorio presencial, pero creo que sería suficiente con este video. Creo que le eché ganas, chavos. Entonces, espero les sirva. Vamos a ver, y intentaré hacerlo cortito. Vamos a ver el tema de continuidad. Se divide en 3 subtemas: continuidad puntual, continuidad de una función en un intervalo y teorema del valor intermedio. Lo que voy a hacer para esto, espero no tardarme tanto, 15 minutos, 20, es explicarlo, luego ver los ejercicios y este archivo para incentivar a que lo vean y que se lo compartan y entre ustedes hablen. Es que si llegamos a 10 likes, les paso el archivo. Si no, pues eso quiere decir que no lo vieron, porque no es obligatorio que lo vean, pero preferentemente para que tengan el tema. Entonces, 10 likes y le subo el archivo por el WhatsApp. Entonces, tenemos continuidad puntual. Para hacer estos ejercicios que están aquí abajo, debemos de entender los 3 axiomas de continuidad. El primero es si nuestra función en el punto que nosotros queremos tomar está definida. O sea, si nosotros tomamos una función x, por ejemplo, f de x es igual a x, y le metemos cualquier valor a x, siempre va a estar definida. Eso. Pero si, por ejemplo, tomamos el valor la función f de x es igual a 1 sobre x y tomamos el valor 0, pues nuestra función no va a estar definida, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que se determina cuando x es 0. Entonces, si nosotros la evaluamos en el punto 0, no estará definida. Ni en este caso se quita nuestro primer axioma, no se cumple. Y ya los otros dos, pues bye. Pero, veamos. La primera es esa. Si nuestra f está definida en un punto x0, tenemos el primer pasito para seguir. El segundo es, si el límite de x tendiendo a ese valor que estamos buscando existe para nuestra función, por lo tanto ya tenemos nuestro segundo puntito que nos podría decir que nuestra función es continua en ese punto. Y por último, si obtuvimos una definición de nuestra función en x0 y luego que existe nuestro límite tendiendo a x, más bien x tendiendo ese valor, y este existe, y ambos son iguales, aquí, ¿lo ven? Y ambos son iguales, por lo tanto, nuestra función f de x es continua en ese punto. Esta definición que está aquí, es del mates simplificadas, y esta de acá es del Thomas, que nos dice lo mismo. Primer punto, si f de evaluado en c existe, si existe el límite de x teniendo a c de f de x, y si ambos son iguales, por lo tanto, tenemos nuestra prueba de continuidad que se cumple. Ahora, del Zitzaeter yo tomé estas grafiquitas que miren muy, como que visualmente se puede ver que una función que es continua es aquella que no se rompe en ningún punto, ¿ok? Es aquella que no es discontinua, creo que visualmente se puede ver mucho. Y una función no continua o discontinua es esta de acá. Está rota aquí, ¿ok? Rotísima. Entonces, si estos 3 axiomas se cumplen, ustedes pueden decir, va, mi función es continua. Yay. Y si no, pues bye, ¿no? Mi función es continua, qué triste. Luego tenemos el subtema de continuidad puntual, que es discontinuidad evitable o removible, que nos dice que cualquier f de x o sea una función racional no continua en el valor x0, si mediante una simplificación algebraica f de x se vuelve continua en x igual a x0, que recordemos, como lo habíamos leído, no era continua, pero sí mediante álgebra se vuelve continua, entonces se recibe el nombre de discontinuidad evitable o removible. Yay. Luego, el segundo subtema, sí es muy facilito, es una continuidad de una función en un intervalo. Aquí volvemos a tomar los 3 axiomas que ya vimos más arriba. Primero, si es continua, más bien si está definida en nuestro punto, si el límite existe en nuestro punto, y si ambos coinciden, chido, seguimos. Entonces, para continuidad por la derecha, vamos a ver, por ejemplo, si nos dicen de que hay un intervalo de 0 a 1, y por ejemplo, el intervalo de 0 a 1, supongamos que este es 0 y este es 1, tomamos va a ser el límite por la derecha para 0
y el límite por la izquierda de 1, por ejemplo, para saber. Y si en ambos es continuo, podríamos decir, ok, puede ser que sea continuo, ¿ok? Entonces, para eso estaríamos utilizando la continuidad por la derecha y por la izquierda. En este caso, para tomar valores de continuidad por la derecha, pues simplemente sería tomar el límite de x tendiendo a x0 por la derecha. También, si f evaluada existe, si tomamos el valor existe, y si ambos coinciden, ok, tenemos con una continuidad por la derecha. Y lo mismo sería en el caso de una continuidad por la izquierda, ok. El límite de x tendiendo a un valor x0 por la izquierda. Y si este existe, ya tenemos nuestro segundo axioma. Primero. Y si ambos coinciden, son totalmente iguales, entonces tenemos una continuidad por la izquierda. Una función f de x es continua a la izquierda de x0 si y solo si x pertenece a los reales, ¿ok? Yay. Ahora, una continuidad de una función en un intervalo abierto se dice que f de x es continua al intervalo a, b, abierto, si y solo si es continua en todos los puntos del intervalo, ¿ok? Tanto desde A hasta B. Recuerden que no se toca A y B porque es abierto. Una continuidad en un intervalo cerrado dice una función de f de x es continua en el intervalo cerrado AB. En este caso sí incluye A y B. Si es continua en el intervalo abierto A y B. Y además el límite de x tendiendo a por la derecha de f de x es igual a f de A. Y el límite de x tendiendo a B por la izquierda de f de x es igual a f de B. Esto es importante, ¿ok? Esto es importante y lo vamos a trabajar ahorita. Entonces, recuerden, en un intervalo abierto necesitamos que en todos los puntos nuestra función sea continua. Entonces podríamos decir, ok, entonces en el intervalo abierto será continua. Pero para el intervalo cerrado, además de que sea continua en todos los puntos, se necesita cumplir que por la derecha, recuerden ahí, que por la derecha, miren, por ejemplo, aquí yo pongo A, así, y acá yo pongo B. De forma muy lógica, si para acá, o sea, por la derecha, nuestro límite existe y va a coincidir con nuestra f evaluada en A, entonces podría decir que es continua. Y por la izquierda, el límite de B teniendo por la izquierda coincide con f evaluado en B, entonces podemos decir que nuestro intervalo cerrado es continuo, más bien que nuestra f es continua en nuestro intervalo cerrado, ¿ok? Y luego tenemos una continuidad en un intervalo semiabierto. Dice, para intervalos semiabiertos, estos son los tres casos que habíamos estado viendo. Intervalo abierto, intervalo cerrado, intervalo semiabierto. Una función f de x es continua en el intervalo semiabierto AB, si es continua en el intervalo AB, y el límite de x tendiendo a B por la izquierda de f de x es igual a f de B. ¿Lo ven? Aquí, miren. Por ejemplo, si se cumple que en todos los puntos por ejemplo, tenemos aquí A y aquí un cerrado B. Que todos los puntos desde A a B es continuo, tenemos un punto check, ¿ok? Y luego para el segundo punto, como lo habíamos visto en este caso, más bien en el intervalo cerrado, que tanto para A como para B se debe de cumplir que nuestros límites laterales coincidan, sean totalmente iguales a los valores de nuestra f evaluada en esos puntos, va a ser lo mismo acá. Si nosotros aquí vamos a necesitar que nuestro límite de B por la izquierda sea igual a B evaluado en este punto, ¿ok, chavos? Y lo mismo va a ser para este caso, donde el intervalo semiabierto, este va a ser A, este va a ser B. Se debe de cumplir que va a ser continua en todos los puntos A y B. Más aparte que el límite de x tendiendo a, ¿por dónde? Por la derecha, ¿no? Porque se está acercando por la derecha. A mí no me importa qué le va a pasar por la izquierda. A mí me interesa qué le pasa por la derecha, ¿ok? Por la derecha de
f de x sea igual a f evaluada en a, en este punto, ¿ok? Si son iguales, entonces nuestro intervalo semiabierto es continuo. Y ya por último, así muy por último, tenemos el teorema del valor intermedio. Está curiosón. Me da risa porque como que está sencillote, pero es un teorema que dice que si tenemos un intervalo A y B, ¿ok? Cerrado, abierto, lo que sea, y tomamos un valor dentro de él, o sea, lo llamaremos en este caso un valor C, ese valor evaluado debe de ser igual ese valor evaluado en nuestra f de x debe de ser igual a un valor k. Y si ese valor k se encuentra dentro de nuestro intervalo f de a, f de b, que es lo que encontramos a partir de evaluar en nuestra función a y b, entonces tenemos una continuidad. Aquí lo leemos más formal. Sea f de x una función continua del intervalo ab y k un número comprendido entre f de a y f b, entonces existe una c perteneciente al intervalo ab tal que f de c sea igual a k. ¿Ok? Y ya, con esto ustedes tienen todas las herramientas y están armados completamente para luchar contra los problemas de continuidad. Y la verdad que están divertidos. Como quiera ya les puse ahí el libro. Si no les entienden, pueden ver como que las soluciones. Pero vamos a hacer varios. En este caso tenemos una nomenclatura. Los que estén coloreados en morado los van a hacer ustedes, ¿ok? Yay. Y los que están en verde los hago yo. Que por cierto ya los hice para cualquier cosita. Este archivo, si llegamos a 10 likes, se los paso, chavos. Bueno. Luego dice, verifica si las funciones propuestas son continuas en los puntos indicados. En este caso estamos trabajando con el primer subtema, continuidad puntual. Entonces, tomaremos una función racional. 3 de x menos 1 sobre 2x más 3. En el punto x es igual a menos 3 medios. Primer paso, estará definida si la evaluamos el punto x es igual a menos 3 medios en nuestra f de x. ¿Obtendremos un valor? Bueno, como aquí ya lo hicimos, si nosotros metemos nuestro menos 3 medios en nuestros valores para x, y nosotros aquí en nuestra x metemos el menos 3 medios, lo veamos, y no, amistades, no está definido. Entonces, chavos, el primer axioma no se cumple. A ver, ya veamos el otro. El límite de x tendiendo a menos 3 medios, ¿qué pasa? No existe. Entonces el segundo tampoco se cumple, chale. Por lo tanto, nuestra f de x no es continua en el punto x igual a menos 3 medios, ¿ok? Tiene una discontinuidad en eso. Y lo pueden ver aquí de forma muy fácil. Si ustedes intentan encontrar el dominio, recuerden que 2x más 3, porque es nuestro denominador, va a ser distinto de 0. Despejamos 2x distinto de menos 3, x distinto de menos 3 medios. ¿Y este valor cuál es? Entonces sí, hay una discontinuidad completa en ese punto. No es continua en el punto x igual a menos 3 medios. Luego tenemos el 9 y luego tenemos el 10. El 10 lo van a hacer ustedes, aquí está. Cualquier duda me pueden preguntar. Y el 9 lo vamos a hacer, es algo parecido a lo que vamos a estar viendo en el ejercicio que voy a hacer yo. Tenemos una función definida por partes, ¿ok, chavos? Aquí yo ya la grafiqué. Tenemos que cuando x es menor que 0, o sea, aquí acá, nuestra función estará definida por 3x menos 2. Y si vemos, nuestro intercepto es en menos 2, ¿no? Entonces, menos 2 y luego con una pendiente positiva de 3, que es esto de aquí. ¿Ok? Y luego, cuando x es mayor o igual que 0, o sea, miren, lo dibujé mal. Aquí, perdonen. Aquí, esto es abierto y esto es cerrado. ¿Sí, no, chavos? Sí, ahí está. Bueno, perdónenme, disculpen. Si x es mayor o igual que 0, entonces tendremos una función que estará definida por
2x más 3. Entonces nuestro intercepto es en 3 y nuestra pendiente es 2. Y ahí está. Muy intuitivamente, ¿es continua o no es continua en x igual a 0? Ya con la gráfica, pues se ve que no es continua. Pero trabajemos, chavos. Miren, dice así. H de x está definida en x igual a 0. Pues la parte de nuestra función que toma x es igual a 0 es 2x más 3, si lo ven. Lo que podríamos hacer para trabajarlo matemáticamente, que también esto es matemáticamente, pero más como que formal, sería, ok, trabajemos nuestros 3 axiomas. Entonces, ¿en dónde estará definida? ¿En qué parte de nuestras dos partes de nuestra función está definida x igual a 0? Ah, pues en 2x más 3 porque toma a 0. Entonces, tomamos y evaluamos en 2x más 3 nuestro 0. Evaluamos 2 por 0 más 3 y tenemos que h de 0 va a ser igual a 3. Y luego, en el segundo axioma, que ya estamos teniendo nuestra primera parte, ¿no? Ok. Y luego podríamos ya con eso decidir, si nosotros no sabemos qué rollo con los axiomas, podría estar continuo, pero con el segundo axioma se desmiente todo. ¿Por qué? Porque vamos a obtener los límites, o más bien el límite de x tendiendo a 0. Para este caso vamos a trabajar con los dos casos, nuestro límite lateral izquierdo y nuestro límite lateral derecho. En el caso de nuestro límite lateral izquierdo, si nosotros vamos por la izquierda, que es este de acá, nosotros vamos a tomar la función, ¿cuál auto vamos a tomar? Es 3x menos 2. Entonces, límite de x tendiendo a 0 por la izquierda es 3x menos 2. Si nosotros obtenemos ese límite, nuestro límite es menos 2. Y luego, si nosotros ahora queremos saber cuál va a ser el límite de x tendiendo a 0 por la derecha, va a ser, vamos a tomar, ¿cuáles valores? Pues estos de acá, ¿no? Porque para saber como que de 0, pues nos estamos acercando por este lado, ¿no? Entonces, por este, ¿y qué función va a ser? Va a ser 2x más 3, ¿no? Entonces, el límite de x tendiendo a 0 por la derecha va a tomar 2x más 3. Y esto, si tomamos el límite y hacemos todo este rollo, va a ser igual a 3. Y recuerden que si nuestros límites no coincidían, laterales, nuestro límite no existe. ¿Ok? Yay, ¿qué te dice? ¿Puedes irnos adiós? Ok, entonces, ¿el 3 coincide con el no existe? No, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro límite de x teniendo a 0 de h de x es distinto que nuestra h de x evaluada en 0. Perdónenme por ponerle x0, es 0. Ahí está. Por lo tanto, nuestra h de x no es continua en x igual a 0. ¡Bú! Ahora, ustedes van a hacer el 10, ¿ok? Ahí está. Ustedes, aquí lo dejo un ratillo para que lo vean. Ok. Vamos a seguir con el de 11. Luego tenemos otra función definida por 3 partes. Esta y esta. ¿Ok? Ahora, veamos. Exactamente, pero la gente. Queremos nosotros saber cuál va a ser, más bien, si es continua en x igual a 1 y si es continua en x igual a 2. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a trabajarlo los dos por separado. Entonces, vamos a saber. En x igual a 1, primero, perdónenme, es el primer axioma. Si estará definido en nuestra f de x. Entonces, para x igual a 1, ¿en qué parte de nuestras 3 partes de nuestra función q de x estará definido? X está definido en esta parte de aquí. ¿Ok? En menos 3x más 5. ¿Y dónde está definido el 2? El 2 está definido en raíz de 2x. Entonces, evaluamos. Q de 1, vamos a tomar menos 3 por 1 más 5 igual a 2. Y luego Q de 2 es igual a raíz de 2 por 2 es igual a 2. ¿Por qué? Porque va a ser raíz de 4 es 2. Yay. Ahora, lo siguiente. Ya que tenemos la primera parte para nuestros dos valores que queremos saber si es continua, entonces nosotros vamos a tomar los límites, ¿no?
el límite de x tendiendo a 1. En este caso va a ser el límite de x tendiendo a 1 por la izquierda, el 1 por la izquierda. Ok, entonces, ¿en qué parte de nuestra función voy a tomar el límite de x por la izquierda? Este de aquí es menor que 1, entonces si el 1 por la izquierda son todos los valores menores, ¿no? Entonces va a ser el límite de x tendiendo a 1 por la izquierda de 2 sobre x, ¿ok? Y esto va a ser 2. Y luego, para tomar el límite de x tendiendo a 1 por la derecha, ¿cuál va a ser el valor? Pues es este, ¿no? Este de aquí, esta función. Entonces tomamos el límite y también nos da 2. Por lo tanto, si ambos límites laterales coinciden, nuestro límite de x tendiendo a 1 de q de x va a ser 2. Ahora, conclusión para el primer caso. Para nuestro valor 1. Para x0 igual a 1, el límite de x tendiendo a 1 de q de x es igual a la evaluación de q en 1. Por lo tanto, q de x es continua en x0 igual a 1. Es el primer pasito. Ya terminamos una de las dos partes que necesitamos hacer. La segunda es, ok, ahora coincidirá nuestro valor evaluado de q2 igual a 2 en nuestro límite. Ok, veamos. Si nosotros tomamos el límite de x tendiendo a 2 por la izquierda, ¿cuál vamos a utilizar? Ok, si nosotros vemos 2 por la izquierda, va a ser los valores menores de 2, ¿no? ¿Y cuáles son? Pues están en este intervalo, ¿no? Entonces, si están en este intervalo, nosotros vamos a tomar nuestro límite con la función menos 3x más 5, ¿no? Y veamos. Si nosotros tomamos el límite de x tendiendo a 2 por la izquierda de menos 3x más 5, más bien de nuestra función de q de x, va a ser igual a menos 1, ¿ok? Y luego por la derecha. Por la derecha, ¿qué valores vamos a tomar? Pues los que sean mayores que 2, ¿no? Entonces, va a ser el límite de x tendiendo a 2 por la derecha de la raíz de 2x. Esto nos da 2. ¿Esto y esto coinciden? No, chavos. Por lo tanto, si nuestros límites laterales no coinciden, nuestro límite no va a existir. Ahora, si nos vamos a la conclusión, para x igual a 2, el límite de x tendiendo a 2 de q de x no es igual, a nuestra q de x evaluada en 2. Por lo tanto, q de x es descontinua en x igual a 2. ¡Yay! Terminamos. Ahora, el ejemplo 16. En este caso, lo que sucede es que evaluemos. El primer pasito sería evaluar. Intentemos evaluar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, chavos? ¿Qué va a pasar? Pues esto va a ser una indefinición. No se sabe qué rollo. No existe. O sea, el valor menos 2 indefine nuestra función, ¿ok? Y nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos, por ejemplo, el dominio, nosotros sabemos que menos 2 hace que nuestra función sea discontinua. Entonces, nos podemos, por ejemplo, volver a la teoría y decir, aquí venía, sea f de x una función racional no continua en x igual a x0, y si mediante una simplificación algebraica f de x se vuelve continua en x igual a x0, entonces recibe el nombre de una discontinuidad evitable o removible. En este caso, con álgebra, sí podemos quitar esta discontinuidad removible, ¿ok? Entonces, factorizamos. Esta es una suma de cubos, esta es una diferencia de cuadrados. Factorizamos, quitamos, eliminamos esto de aquí, porque esto es 1, chavos. Entonces, con nuestra discontinuidad removible, esto queda así, pues bueno, ya podemos obtener asíntotas horizontales, asíntotas verticales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Excelente. Ahora, el ejercicio que ustedes van a tener que hacer es este de aquí, el 17. ¿Qué pista es una discontinuidad removible? ¿Ok? Ahora, ya que acabamos los primeros ejercicios, vamos a seguir con los segundos, que son del tema de continuidad de una función en un intervalo. En este caso,
vamos a verificar si son continuas las siguientes funciones en los intervalos indicados. Recuerden, tenemos tres casos. Cuando tenemos una continuidad de una función en un intervalo abierto, una continuidad en un intervalo cerrado o una continuidad en un intervalo semiabierto. Pero no se preocupen, la verdad no se los aprenden de memoria. Nada más ustedes acuérdense de los tres axiomas. Y ya con eso ustedes van a saber, ok, entonces puede que yo utilice esto y así de esta forma saber si mi función es continua en nuestro intervalo. También pueden utilizar dominio, por ejemplo. Entonces, veamos. Recuerden, el verde son ejemplos que yo hago y el morado son ejemplos que ustedes van a hacer. Háganlos, chavos. Entonces, veamos. Para nuestra función f de x e igual a 2x sobre x al cuadrado menos 4 en un intervalo menos 1,3, ¿será que estará definida? ¿Estará continua en toda esa función? Bueno, pues lo que yo hice fue recordar el dominio de nuestra función. ¿Qué valores hacen que f de x se desconchinfle? Se vuelva así, ¿qué está pasando? Pues los valores que hacen que nuestra f de x se desconchinfle, o más bien aquellos valores que no entran en nuestro dominio, va a ser cuando x al cuadrado menos 4 sea distinto de 0. Y esos valores son 2 y menos 2. Si lo vemos en un plano, perdónenme, discúlpenme, esto está, más bien el 2 está dentro del intervalo que están pidiendo que encontráramos, que sí había una discontinuidad. Entonces, f de x es discontinua en el x igual a 2, que se encuentra dentro del intervalo abierto menos 1 y 3. Y entonces habíamos dicho que para que nuestra función esté definida en un intervalo abierto, todos los puntos dentro de ese intervalo deben de estar definidos, pero el punto x igual a 2 no está definido. Por lo tanto, f de x es discontinua en el intervalo menos 1,3. ¿Ok? Yay. Hagan el 1. Hagan el 1. Ahora, yo voy a hacer el 4 y ustedes hacen el 5. ¿Ok? Veamos. Ahora, ¿cuál es el dominio de la función? Primero. Veamos. Esto es un intervalo semiabierto, ¿no? Entonces, yo lo hice encontrando si los puntos dentro del intervalo estaban definidos. También podrían haberlo hecho a través de un límite de aquí, límite de x tendiendo a 1/3 por la derecha, no, por la izquierda, disculpen, de f de x. Pero esto sí se va a cumplir, ya que se cumple esto que sí de esto que vaya a ser igual a f evaluado en 1/3. Si esto se cumple, además se debe de cumplir que en todos los puntos dentro de nuestro intervalo nuestra función sea continua. Pero vean la función, chavos, veanla. Es 1 sobre x menos 3. Nosotros sabemos que una función racional es discontinua en todo valor que haga que nuestro denominador sea igual a 0. ¿Por qué? Porque se desconchinfla. Entonces, nuestro dominio es desde el menos infinito, 0, unión de 0, infinito positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el 0 hace que se desconchinfle este rollo, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos que el intervalo menos 1/3, 1/3 es simétrico y habrá un 0, que va a haber un 0 dentro, f de x no es continua en ese punto igual a 0. Por lo tanto, hay un valor dentro del intervalo que no es continuo, lo que hace que nuestra f de x no sea continua en el intervalo semiabierto menos 1/3, 1/3. ¿Ok? Yay. Ahora ustedes hagan el 5, por favor. Ahora pista, esto es un intervalo cerrado. Ahora hagamos el 7, chavos. Este está divertido, la verdad. Está divertido. Es un problema de una función por partes de nuevo. Y queremos saber si va a estar definido en el intervalo cerrado menos 2,4. Ahora, aquí lo que debemos de hacer es saber. Primer paso. Está definido en todos mis puntos. Definido en todos mis puntos.
Si lo está, segundo paso. El límite de x tendiendo a 2. ¿Por qué lado? Por la derecha, ¿no? De f de x es igual a f evaluado en 2. Y luego, si eso se cumple, el límite de x tendiendo a 4, ¿por dónde? Por la izquierda, ¿no? De f de x es igual a f igual a 4. Si esas tres cosas se cumplen, entonces nuestro intervalo, nuestra función está definida en todo nuestro intervalo cerrado. Ahora, veamos, chavos. Hagamos el primer pasito. F de x es continua en x igual a 1. ¿Por qué? Porque estamos tomando ese x igual a 1. Porque podría ser que por la propia particularidad de la función con la que estamos trabajando, puede haber, como en este caso, que ya lo vimos acá arriba, que nuestra función sea discontinua en ese punto, en el punto en el que nuestra función toma dos partes distintas. Entonces veamos, en las dos partes que estamos tomando va a ser nuestra función continua. Entonces hagamos lo de los tres axiomas. En nuestra f de 1 hay una continuidad. ¿Y en cuál f estaremos evaluando? ¿En cuál parte estaremos evaluando? Pues vamos a evaluar en donde nuestra x esté definida, ¿no? Entonces nuestro 1 estará definido en 4x menos 3, entonces evaluaremos ahí nuestro 1. Y en este caso el valor que obtenemos es 1. Ok, hay un número que estará definido cuando f estará evaluado en 1, que en este caso es 1. Y luego veamos el límite. ¿Cuál va a ser el límite de nuestra f de x cuando x tiende a 1? Veamos, ¿por la derecha o por la izquierda? Si ambos coinciden, que en este caso lo hacen, nuestro límite existirá, ¿no? Existe. ¿Y por qué tomamos cuando veamos el límite de x tendiendo a 1 por la derecha, 4x menos 3? Vean. Es que si nosotros tomamos 1 y luego, por ejemplo, queremos valores mayores a 1, vamos a tomar esta parte de nuestra función. Y si nosotros queremos valores que sean menores a 1, que aquí lo explica, aquí se dice, entonces vamos a tomar esta parte de la función. Entonces, como estamos tomando el límite derecho, son valores de 1 mayores, ¿no? Entonces tomaremos el límite de x tendiendo a 1 por la derecha de 4x menos 3, que en este caso es 1. Y luego, el límite de x tendiendo a 1 por la izquierda, que en este caso es esta parte de aquí la que tomaremos para el límite, que también será igual a 1. Estos coinciden, nuestro límite existe. Nuestro límite va a ser igual a 1 y nuestra función evaluada va a ser igual a 1. Por lo tanto, conclusiones, ahora ya conocemos que en todos nuestros puntos, dentro del intervalo al menos, nuestra función está totalmente continua o definida. Y luego veamos. Ok, ahora veamos los problemas de la continuidad de nuestros extremos cuando tenemos un intervalo abierto, ¿no? Ahora, el primer caso, o lo primero que necesitamos hacer, es ver si va a ser continua en x igual a menos 2 o en x igual a menos 4. A menos 4 igual a 4. Tres axiomas, chavos. Acuérdense los tres axiomas. El primero, si evaluamos, hay un número. El segundo, si tomamos el límite, existe. Y el tercero, si ambos coinciden, ¿ok? Ahora, veamos. En este caso vamos a tomar el límite de x tendiendo a 2 por la derecha, teniendo a menos 2, ¿no? Evaluamos y queda menos 8. Tomamos el límite y queda menos 8. Ambos coinciden, efectivamente. Ya tenemos el segundo caso, el segundo paso. Y luego, si nosotros evaluamos nuestra f en 4, va a ser 13. El límite de x por la izquierda también va a ser 13. Y ambos coinciden, efectivamente. Entonces, nuestra conclusión será, después de que se cumplen estos tres cositas, nuestra f de x es continua en el intervalo cerrado menos 2,4. ¡Yay! Ok, hagan este, chavos. Se los pido, por favor.
Háganlo, chavos. Háganlo. Ok. Ahora yo voy a hacer el verde y ustedes hacen el morado, ¿ok? Este 9 me gustó mucho porque estábamos trabajando con un valor absoluto. El valor absoluto hace que si nosotros metemos cualquier valor de x, tanto negativo como positivo en los reales, tendremos un valor positivo. Y si lo ven, por ejemplo, si nosotros metemos el -1, x es igual a -1, obtendremos un valor y igual a 1. Si nosotros metemos x igual a 1, obtendremos un valor y igual a 1. Pero en este caso se va a ir formando así, ¿no? Este es 0, x menos 1, x1, y1, así. Y por ejemplo, cuando x es 0, metemos un 0, pues va a ser 0, ¿no? Esto se va a ir comportando de esta forma y así para arriba, ¿ok? Entonces, esto sería como que, aquí lo ven. Pero esto es hasta el 2, ¿ok? Esta función va a ser menor que el 2. Y luego del 2, mayor o igual a 2, vamos a tomar la función 2x más 1. Entonces la podemos graficar. La verdad, está padre ver la gráfica porque podemos ver ya de una sin todo el procedimiento matemático si en este caso nuestra función va a ser continua cuando en el intervalo 0,3 y es abierto, ¿ok? Entonces para un intervalo abierto solamente necesitamos que se cumpla que en todos los puntos sea continuo. Entonces, f de x va a ser continuo en 2. ¿Por qué? Porque, veamos, recuerden que cuando estamos así separando como que nuestras funciones en partes, puede suceder que en esa separación hay una discontinuidad. Entonces nosotros veremos si nuestra función es continua. Entonces, evaluamos, utilizamos nuestros tres axiomas. Evaluamos 2x más 1 en 2, ¿ok? ¿Por qué? Porque el 2x más 1, porque en esta parte es cuando nuestro 2 podría estar definido, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a ser cuando x es mayor o igual que 2. Entonces evaluamos en esa parte, en esta de aquí. No en esta, porque aquí no está igualado, aquí el valor no entra el 2, pero sí entra en el 2x más 1. En este caso va a ser 5. Luego, los límites. El límite de x teniendo por la derecha, son valores que sean mayores que 2. Que en este caso el que va a ser mayor es 2x más 1, es la parte que hace que sean mayores los valores. Entonces el límite que obtendríamos sería igual a 5. Y cuando tomamos el límite de x tendiendo a 2 por la izquierda, los valores que vamos a obtener van a ser más pequeños. Y si queremos valores más pequeños de la función, menores que 2, entonces nosotros vamos a tomar la parte del valor absoluto de x. Si tomamos el límite de x tendiendo a 2 por la izquierda de un valor absoluto de x, vamos a obtener un 2. Y en este caso, nuestro límite de x teniendo a 2 no existe porque sus límites laterales no coinciden. Entonces, para nuestra conclusión podemos decir que el límite de x teniendo a 2 es distinto que nuestra f evaluada en 2. Y dado que no hay una continuidad en x igual a 2 y x igual a 2 pertenece al intervalo abierto que estábamos buscando, y como sabíamos que la regla nos decía que si en todos los puntos de nuestro intervalo hay una continuidad, nuestra función es continua en el intervalo abierto. Pero como hay un punto que en este caso es el punto igual a 2, podemos decir que f de x no es continua en el intervalo abierto 0,3. Y se puede ver por la gráfica. ¡Tarán! Ahora, ya el último, ya vamos a acabar, es cuando estamos trabajando con el teorema, que me da risa, el teorema del, ¿cómo se llama? Punto medio, valor intermedio, perdón, valor intermedio. Aquí, lo único que ustedes deben de saber es que si ustedes tienen un intervalo a, b, y de ese intervalo a, b, toman un valor c, y esto lo desplazan hacia y, f de b, f de a, habrá un valor k que esté ahí definidito, ¿ok? Y si eso se cumple, entonces, si nosotros evaluamos f en c, habrá un valor k que esté dentro. Nuestra función es continua, ¿ok?
¿Qué acabo de hacer? Ahí está. Entonces, chavos, hagamos el segundo ejercicio. Ustedes hacen el 3, yo el 2. Ahora, sabemos que si f de x es continuo en el intervalo cerrado, ¿qué es este intervalo cerrado? Menos 3,3, tendremos una c cualquiera que haga que f de c sea igual a la raíz de c al cuadrado más 4 igual a k igual a 2. Porque el valor que se debe de cumplir para que esto sea verdadero es que k sea igual a 2, ¿ok? Y el valor al que estaremos evaluando va a ser c. Entonces metemos nuestra c a nuestra función evaluando x en c y solamente hacemos un despeje igualando nuestra función al valor que queremos obtener, ¿no? Álgebra. Y quedamos en que nuestra c va a ser igual a 0, ¿ok? Luego, si comprobamos, cuando nuestra c sea igual a 0, nuestra f de 0 debe de ser igual a 2. Esto coincidiendo con la definición de una c debe de ser igual a k. La k que teníamos en nuestro problema era 2 más bien. Entonces, esto debe de cumplirse. Y entonces, comprobamos y efectivamente, estos. Terminamos el primer problema, chavos. Ahora, ustedes hacen el 4 y yo hago el 5 con ustedes. Ahora volvemos a tomar unas funciones por partes, que la primera parte es una raíz de 5 menos x, cuando x es menor o igual que 5, y x al cuadrado menos 25 cuando x es mayor que 5, en el intervalo 0,8, ¿ok? Cuando queremos que k sea 0. Entonces, en este caso, veamos, chavos, perdonen, veamos. Ya veo. 0 está dentro del intervalo definido en 5 menos x menor c5. Ok. Lo que vamos a hacer aquí es encontrar una c que haga que nuestro valor sea igual a 0. ¿Ok? Entonces, aquí yo digo que 0 está dentro del intervalo definido en raíz de 5 menos x, x menor o igual a 5. Por lo que hacemos aquí el despeje de nuestro punto medio. Comprobamos que efectivamente cuando c es igual a 5, nosotros obtenemos un valor de f igual a 0. Por lo tanto, la respuesta sería el valor de c que cumple con el teorema del valor intermedio para f de x es c igual a 5. Ok. Y ya por último, dice, aplica el teorema del valor intermedio y determina el valor de k en los siguientes ejercicios. El 7 lo hacen ustedes, el 6 lo hago yo con ustedes. Y también van a hacer el 10, chavos. Es este de aquí. Ahí se los dejo. El 6 nos dice, tenemos una función f de x igual a 3x al cubo menos 2x al cuadrado. Y tenemos un intervalo cerrado menos 2,0, donde nuestra c es igual a menos 1. Entonces, si nuestra c la evaluamos, nos debe de dar un valor k. Entonces simplemente va a ser evaluar ese valor c en nuestra función. Evaluamos el valor que es menos 1 en la función y obtendríamos un valor k igual a menos 5. Por lo tanto, k tendrá un valor igual a menos 5. Discúlpenme. A menos 5. Ahí está, chavos. Y ya. Así harían el 7 y harían el 10. ¿Ok? Y el intervalo creo que no importa, la verdad. No creo, no importa. Porque este es un intervalo en X. ¿Ok? Y si ustedes obtienen, por ejemplo, el menos 5, este es un valor en Y. Ok. Bueno, chavos, espero les haya ayudado el video. Cualquier cosa, ustedes saben que me pueden mandar mensaje. Y recuerden que si llegamos a los 10 likes, les mando el video. Es un incentivo para que lo vean. Entonces, los quiero. Espero les vaya muy bien su semana de exámenes. Y los veo la siguiente semana. Bye.